La economía mexicana ha aguantado bien la retórica de Donald Trump contra México, pero la pregunta es ¿hasta dónde y hasta cuándo? Porque puede empezar a repercutir en algunas variables internas, como por ejemplo la inflación o la inversión. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver unos datos de contexto y regresamos aquí a nuestro foro. Hoy vamos a tener al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y a Marcelo de la Jara del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Vamos pues y regresamos directamente a platicar con ellos. La economía de México se enfrenta a un panorama incierto en lo que resta del año y el próximo por factores internos como la inflación o inversión, tanto como por la renegociación del Tratado de Libre Comercio y otras políticas proteccionistas de Estados Unidos. Contrario a los peores presagios de principios de año cuando Estados Unidos comenzó a cerrar el TLC, la economía mexicana ha mostrado fortaleza ante la retórica de Donald Trump contra el acuerdo y sus reclamos de comercio justo. El peso mexicano también ha recuperado pérdidas y en la actualidad cotiza a los niveles previos de las elecciones estadounidenses de noviembre pasado, aunque las inversiones han tenido una considerable caída. El mes pasado, Trump notificó al Congreso su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, argumentando que el acuerdo comercial ha estado perjudicando la competitividad y el empleo en Estados Unidos. La postura de Trump deja una nube de incertidumbre sobre México, cuya economía ha registrado un aumento de la inflación, obligando al Banco Central a elevar los costos de préstamos a un máximo de 8 años. La OCDE rebajó sus estimaciones para la economía mexicana y ahora espera un crecimiento del 1.9% este año y el 2% en 2018. ¿Cómo despejar interrogantes e incertidumbres para atraer inversión y mejorar crecimiento? Posiciones. 1. Se espera que las inversiones mexicanas que habían quedado paralizadas vuelvan a reanudarse, aunque no se puede descartar una nueva convulsión por las medidas proteccionistas según las perspectivas económicas de la OCDE. Los anuncios de políticas desfavorables en esta área podrían descarrilar la inversión, la producción manufacturera y las exportaciones. Una menor recaudación de ingresos debida a un crecimiento más débil podría poner en peligro los planes de consolidación fiscal y requerir nuevos recortes en el gasto público, lo que pesaría aún más sobre el crecimiento, advierte la organización. 2. La principal central sindical de Estados Unidos exigió a Trump una renegociación total del TLC, incluidos cambios al corazón del acuerdo trilateral vigente desde 1994. Leo Gerard, vicepresidente de la AFL-CIO, dijo que tienen que asegurar absolutamente que no se tenga una sola revisión del TLC, sino una magna renegociación que apoye a las familias. 3. Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, dijo que la ventana ideal para la renegociación del TLC será entre ahora e inicios de 2018, antes de las elecciones de México. 4. Un grupo de líderes de 32 grandes compañías urgió a Trump a renegociar con celeridad el TLC, pero que los cambios sean limitados, reportó The Wall Street Journal. Buenas tardes, comenzamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la economía mexicana. En efecto, ha aguantado y además, como dice el secretario de Hacienda, refiriéndose a la película, no admite devoluciones, en efecto, pero no dejan de haber nubarrones e incógnitas, entre ellas la más importante amenaza, por supuesto, qué y cómo va a pasar la renegociación del Tratado de Libre Comercio y cómo puede repercutir en variables internas pues, como la inflación o la inversión. Muchas gracias, Juan Pablo Castañón, por acompañarnos. Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, es un placer, como siempre, tenerte aquí. Pepe, muchas gracias por invitarme y siempre estaré aquí cuando me invites. Un placer, de verdad. Y por supuesto, Marcelo de la Jara, Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el responsable crecimiento económico y empleo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos. Acabas de estar en Washington. Cuéntanos, ¿qué está pasando con el Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo te fue? ¿Cómo no? Con Están mucho en gusto. plenas consultas. Estamos en un trabajo muy interesante que hemos venido haciendo el sector empresarial. El lunes y martes tuvimos reuniones con
funcionarios públicos norteamericanos, con funcionarios mexicanos. Tuvimos una reunión, 2 reuniones con el secretario de Comercio de los Estados Unidos y el secretario de Economía mexicano. Y tuvimos una serie de reuniones durante todo el martes en el marco de el US-Mexico CEO Dialogue que organizamos con la Cámara de Comercio norteamericana desde hace 2 años. Esta fue la 8ª ocasión. El origen de esto fue para que los directores generales y empresarios de ambos países concordáramos en qué recomendaciones hacer a nuestros países, a nuestros gobiernos, para agilizar el libre comercio. Pero hoy por todos es conocido que ya tenemos aproximadamente 1 año preocupados por el futuro del Tratado de Libre Comercio. Y lo que nos ha identificado es, independientemente de seguir con las recomendaciones para agilizar, pues ver cómo podemos salvar una negociación que tenga buenos objetivos y buenos finales, que modernice y que le dé más profundidad. Salvar, la palabra es fuerte, Juan Pablo. Salvar, ¿dónde está peligrando? En un momento de rompimiento que pudiera existir en cualquier momento, en cualquiera de las partes. Evidentemente, quien ha solicitado la revisión del tratado ha sido el gobierno de los Estados Unidos y nosotros estamos reaccionando ante eso. Pero es una oportunidad también para que, en lugar de ver cómo le quitamos herramientas, en lugar de ver eso, cómo lo podemos profundizar. Y lo que hemos encontrado en esta última visita y en el trabajo que hemos hecho es que tenemos muchísimos aliados, tanto en Estados Unidos como en Canadá. No solo empresarios, también políticos, que están convencidos de que el libre comercio genera empleos, que el libre comercio genera valor y que es necesario profundizar en él, y que cada país tiene sus propios retos en cuanto a nuevos empleos y más inversión, pero que tenemos que ver cómo hacer sinergias para no hacer daño de lo que ya hicimos, de lo que ya tenemos, lo que funciona, no descomponerlo, y que podamos proponer una modernización y agilización del mismo. Y un concepto fundamental es que vayamos los 3 países juntos, para que nos veamos como región, para que aumentemos la competitividad de la región ante el comercio internacional. Ruptura, ¿dónde ves los peligros de ruptura? Bueno, algunas de las cosas que le podría preocupar a Trump o a la gente que lo apoya tiene que ver probablemente con la cuestión del empleo, esta idea errónea, ¿no?, de que el Tratado de Libre Comercio le roba empleos a Estados Unidos, cuando en realidad es una complementariedad que hay entre las 3 economías. Entonces, quizás en una renegociación que toque temas de empleo, probablemente estándares laborales, protección laboral, salarios mínimos, eso van a ser temas que quizás se pongan sobre la mesa en esta discusión, y en la cual sin duda México tendría que estar preparado para comprometerse en alguna de estas áreas si es que hay deficiencias efectivamente. En general, las empresas que están vinculadas con el comercio con Estados Unidos pues cumplen todos estos estándares en general. Entonces, pero hay que ver qué otras dimensiones del mercado laboral pueden ponerse sobre la mesa. El otro que a mí me preocupa mucho, no sé cómo lo ve usted, tiene que ver con lo medioambiental, ¿no? Porque en parte la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, pues eso hace que, por un lado, Estados Unidos pueda relajar ciertos estándares ambientales, y en ese caso, bueno, ahí no sé muy bien cómo quedaría parado México en ese sentido, aunque México ha estado apoyando mucho y ha ratificado, digamos, su apoyo al Acuerdo de París. Entonces ese puede ser un tema ahí contencioso, me parece. Bueno, dentro de esas 2 preocupaciones, agrego para el peloteo contigo, Juan Pablo, es lo primero, hoy incluso el mayor sindicato de Estados Unidos se pronuncia por la renegociación completa. Están presionando duro, digamos, por la parte de protección laboral, por parte de mercado laboral, y ahí la pregunta sería, ¿hasta dónde crees que pueda y deba responder México en ese campo? Una vez que, en efecto, uno de los grandes reclamos es, nos están quitando empleo, entre otras cosas porque el salario es mucho más barato, las protecciones son mucho menores las que hay en México que las que hay en Estados Unidos. ¿Hasta dónde crees que puede llegar? Y si crees que por ahí se pueda romper la liga, que es en este momento donde se ve más dura la presión. Es un grupo de interés que indudablemente es muy importante. Dentro de las conversaciones del TPP
lo tuvimos y tuvimos negociación, y de parte de esa negociación es un reconocimiento de que México debe de modernizar su justicia laboral. Por eso la iniciativa presidencial acerca de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y pasarlas a tribunales especializados en justicia laboral. Por eso es importante que hayamos tomado desde hace 3 años, 4 ya, la política de ir mejorando el salario mínimo para irlo llevando a niveles de mercado paulatinamente sin que nos afecte las variables tan importantes como la inflación y sus repercusiones. Pero evidentemente tendremos que seguir trabajando, por eso seguimos nosotros interesados en mejorar el salario mínimo y sus repercusiones en los salarios de acuerdo a la productividad en las empresas. Pero son temas que estarán sobre la mesa. ¿Va a subir el salario mínimo? ¿Cómo ves? O sea, ¿la renegociación va a llevar a una elevación necesariamente del salario de cuánto? No necesariamente solo la renegociación o la conversación sobre el Tratado de Libre Comercio, sino la propia política tripartita que hemos llevado en los últimos 4 años, obreros, trabajadores, gobierno y los propios empresarios. Hemos venido consistentemente mejorando el salario mínimo y mejorando los salarios. Hoy en día las empresas que se dedican a la exportación, nacionales o extranjeras, invirtiendo en México, su promedio es del 30 al 50% más de salarios que los salarios comunes que tenemos en México. Eso significa que todo lo que esté relacionado con comercio exterior tiene una mayor calidad de ingresos, los trabajadores tienen mayor oportunidad de ganar mejor, y evidentemente porque se hacen procesos y productos de mejor tecnología, de tecnología más avanzada que requiere una compensación a la capacitación y el conocimiento de los trabajadores. Pero por ahí es el camino, y no podemos dar grandes brincos, no podemos tampoco permitir que negociáramos un incremento desproporcionado a los salarios en México, de un brinco por decreto o por acuerdo, porque eso trastocaría nuestras cadenas de producción y de productividad. ¿Cuánto es lo que demandaba el jefe de gobierno del DF? El jefe de gobierno ha venido hablando de 92 pesos como salarios mínimos, y nosotros vemos que hacia ese camino tenemos que ir. Lo único que estamos esperando es ver que la curva de inflación empiece a bajar, porque como saben, y sabemos todos que la inflación este año ha ido subiendo. El último reporte es de 6.16, creo. Histórica, ¿no? 6.17, hacía mucho tiempo que no teníamos 2008, inflación así. me parece. Nosotros vemos que para continuar con una política de mejoramiento del salario mínimo, conviene esperar que la tendencia empiece a bajar. Sabemos que esto va a llegar, invariablemente, pero tenemos que esperar que el Banco de México haga lo conveniente para ir controlando la inflación y que regresemos en el tiempo al 3%, que es el mandato del Banco de México. Pero en el tiempo, pues tendremos las condiciones, cuando la curva vaya hacia abajo, pues de empezar a pensar y a dialogar sobre un incremento nuevamente a salarios mínimos en términos absolutos. Y los salarios, como cada año lo hacemos, empresa por empresa, giro por giro, sector de la industria, pues ha venido mejorando de acuerdo a sus propias condiciones de productividad, pero los salarios, por ejemplo, en este año rondaron desde el 3.9% en los contractuales hasta el 7%, de acuerdo al sector y de acuerdo a la productividad del sector. ¿Cómo ves? ¿Te parece suficiente lo que ya se negoció dentro del TPP o los cambios que se derivaron de la negociación del TPP que señalaba Juan Pablo, y además la expectativa de subir los salarios una vez que esté controlada la inflación del alza que acaba de registrar en los últimos meses? ¿Es suficiente, te parece? Bueno, el TPP sí ya venía como más duro en términos laborales y en términos también ambientales, aunque eso probablemente cambie, ¿no? Respecto entonces, me parece que sí va a ser un tema que va a haber que discutir. ¿Cuándo hacer, digamos, esa convergencia del salario mínimo con el nivel de 92 pesos, que un poco eso está amarrado al valor de una canasta alimentaria determinada por el Coneval, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en 86 pesos y lo que está como pendiente es ese acercamiento hacia a los 92 pesos. La verdad que el timing de cuándo se haga, sí, un argumento sin duda es, en estos momentos la inflación está aumentando, esto podría tener un impacto sobre la inflación, aunque por otro lado, si uno ve, por ejemplo, comentarios recientes del Banco de México en su reporte más reciente de inflación,
Lo que se está viendo es que todos los salarios que se negociaron en los últimos meses y al inicio del a los últimos meses del 2016, inicio del 2017, digamos, esos incrementos ya fueron superados por la inflación, ¿no? Entonces, es como que la inflación alta lo que hizo fue morder un poco de ese incremento que había habido el año pasado. Y eso aplica también para la mejora sustancial que se logró el año pasado en el salario mínimo, que fue muy importante hacia el final del año. Pero eso ahora con esta inflación, digamos, esos incrementos ya vuelven a estar. Entonces la inflación es un problema de cómo le vamos ganando a la inflación, ¿verdad? Estamos hablando de la economía mexicana y en efecto la OCDE ha sido menos optimista que algunas de las cifras que se han dado últimamente, por ejemplo, en términos de revisión del crecimiento, y sobre todo una de las cosas que señalan es el efecto de la renegociación del Tratado de Libre Comercio sobre el detenimiento de inversiones en el país y la caída o la menor o la reducción de la inversión extranjera. Juan Pablo, ¿cómo ves ese tema? Ese tema empieza a repercutir, las incógnitas del TLC sí se están reflejando en temas tan importantes como la afluencia de capitales foráneos. Sí, sobre todo en capitales norteamericanos. Ante la expectativa de una reforma fiscal y de la misma negociación del tratado, pues sí ha habido, digamos, la posposición momentánea o temporal de proyectos de inversión que nos ha generado una disminución de la inversión extranjera en México. Proyectos europeos no los veo que siguen en el camino de la inversión y de la confianza hacia México. De hecho, hay un interés creciente de los países europeos de invertir en México y estamos renegociando también nuestro tratado con Europa y está esta mesa de negociación ya en su cuarta ronda. Y nosotros vemos que hay un creciente interés de intensificar el comercio con México de los países europeos. Tenemos que tomar medidas internas, por eso el decreto de repatriación de capitales va funcionando en las últimas semanas adecuadamente. Estamos en una mesa... ¿Tienes cifras de ahí? Sí, ya al corte del viernes pasado teníamos un crecimiento hasta 22,000 millones de pesos de repatriación de capitales, lo que significa una cantidad ya interesante. Claro, no sustituye todo, pero nosotros esperamos que con la mesa de conversación que tenemos con la Secretaría de Hacienda sigamos facilitando la repatriación de capitales lícitos, evidentemente, que vengan a invertir a México, que sustituyan momentáneamente la disminución de inversión, sobre todo norteamericana, y que alcancemos 5,000 millones o, si es posible, los 10,000 millones de dólares de inversión que nos lo hemos propuesto. Pero eso son medidas que tenemos que ir tomando, incentivar la inversión mexicana en México sobre pequeñas y medianas empresas, derivar en cadenas de valor, pues eso lo tenemos a la mano y lo podemos hacer, desregular para que el gasto que se hace en atender a los inspectores y las regulaciones que nos ponen desde los gobiernos municipales y hoy se pueda liberar con una desregulación como el decreto del 2x1 del presidente, que pudiera ser general en estados y municipios, aligera la carga, viene la reinversión y premiar esa reinversión nos puede sustituir la disminución de inversión extranjera. Eso sin duda es una buena noticia, Marcelo, pero de ahí lo que me preocupa es que, desde luego, procesos de desinversión, en el caso de los foráneos, te acaba impactando o te puede impactar junto con la inflación a la consolidación, por ejemplo, fiscal, y eso derivar, en su caso, incluso en un nuevo recorte del gasto. ¿Crees que por los datos que están sobre la mesa podamos tener desequilibrios de ese tipo en los próximos meses o no? Yo apostaría más por una visión como la de Juan Pablo, en el sentido de que lo que vemos hasta ahora es postergación de inversiones y una muy buena relación con Europa. Se me ocurre que una economía mexicana más diversificada podría incluso ser una oportunidad para ciertas regiones, por ejemplo el sur o el sureste, que no han recibido muchas inversiones debido al Tratado de Libre Comercio. Es decir, el Tratado de Libre Comercio naturalmente lo que hace es situar la actividad económica, ¿verdad?, una concentración en la zona más cercana a la frontera para reducir costos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ojalá que todo salga bien con el Tratado de Libre Comercio y se restablezcan las relaciones totalmente. Pero también diversificar no es una mala idea, que puede acompañarse
porque sí, por ejemplo, el sureste han recibido muy poca inversión en general, y en una economía mexicana más diversificada en términos de sus socios comerciales, pues ahí hay oportunidades de inversión para esa región también, ¿no? Sería una oportunidad importante. Entonces, creo que todavía yo no sería tan pesimista en decir está todo perdido en términos del libre comercio. Creo que hay que seguir luchando como se está haciendo y ver qué otras oportunidades hay, ¿no?, de diversificación. Hay otro factor que preocupa y es el factor político. El factor político es, a pesar de que los mercados votaron o por lo menos dieron su aval al triunfo del PRI en las elecciones del 4 de junio, a juzgar por la recuperación del peso, tenemos un conflicto postelectoral que no se veía desde hace ya varios años, la oposición diciendo fraude, y tenemos, tan el factor político cuenta en la renegociación, Juan Pablo, que el propio secretario de Comercio de Estados Unidos dice, ojalá que lo tengamos renegociado y listo en enero, antes de que empiece el proceso, las elecciones generales en México. Y las elecciones intermedias en Estados Unidos también, Pepe. Sin duda. También a ellos les apura por lo mismo, ¿no? Que no se contaminen con los procesos políticos, una negociación técnica que tiene que ser para el desarrollo. Y evidentemente sí, pero también hay un punto que vale la pena aclarar para la confianza y la certeza. Hemos generado instituciones. Los partidos políticos que hoy están inconformes con las elecciones, con los resultados de las elecciones, tienen los mecanismos y nosotros los invitamos a que los usen, porque hay que usar nuestras instituciones para darles certeza. Y la certeza genera confianza, y la confianza nos genera un camino sobre el cual podemos establecer el desarrollo. Hay que usar nuestras instituciones y hay que exigirle a nuestras instituciones que sean transparentes, que sean claras y que sigan manteniendo confianza y cada vez mayor. No sé, lo que diría es que, digamos, el responsable de una falta de estabilidad o inestabilidad sería el mal funcionamiento de las instituciones, si te estoy copiando bien. Y que los ciudadanos las utilicemos. Es decir, los partidos políticos que hoy en día están inconformes con los resultados de la elección, en particular de Coahuila y creo que en algunos municipios del Estado de México, yo esperaría que usaran las instituciones lo más rápido posible para generar la tranquilidad y para que la ciudadanía tenga transparencia en la acción de los partidos políticos y las instituciones rindan cuentas rápidamente. No dejemos en vacíos cuando tenemos instituciones e instrumentos para hacerlo. Voy a las perspectivas de la economía mexicana en los próximos meses en medio de la renegociación del TLC y el movimiento de algunas variables como la inflación o la inversión a lo interior y el factor político, que es el que te estaba preguntando, Marco. Sí, sin duda. A mí lo que me preocupa del factor político es que, por ejemplo, en estas elecciones del Estado de México no vimos realmente una discusión en términos de propuestas concretas en los ámbitos políticos, sociales. Es decir, las propuestas de los partidos están ausentes en estas discusiones. Antes de las elecciones y después de las elecciones lo único que tuvimos son acusaciones de que iba a haber fraude, luego de que hubo fraude, y entonces pues es sorprendente que la gente haya podido decidirse por quién votar, ¿verdad? Porque creo que no había una distinción clara entre los partidos sobre qué es lo que ofrecían, excepto esas pequeñas cosas con las que trataban de capturar la atención de las personas, ¿verdad? Que si el salario rosa, o si esto o aquello muy concreto en términos de transporte o de seguridad, pero en realidad lo que vemos son partidos políticos que no tienen realmente una identidad construida en relación a una propuesta de país, a una propuesta de transformación. Eso está faltando. Poca propuesta y mucha rijosidad. Las instituciones o en algunas instituciones o la operación de algunas instituciones y los partidos están siendo ya un factor de inestabilidad. ¿Esos son los que están también de alguna manera frenando la afluencia de capitales y el desarrollo del país? Yo creo que bien podrían contribuir a la confianza, ¿no? Eso fue políticamente correcto. Sí. Yo creo que más bien es donde está el área, una de las áreas de oportunidad. Evidentemente tenemos en la cultura empresarial grandes retos de modernización, de la revolución industrial 4.0 que tenemos que incorporar al conocimiento en nuestros procesos industriales. Tenemos que eliminar cacicazgos en algunas zonas del país, económicos y políticos, pero los partidos políticos están quedándose atrás de lo que la sociedad está demandando. Lo que dice Marcelo es muy claro. Parece que su discusión es quién es el menos malo. Así es. Y quién es el menos ratero, cuando en la realidad tendríamos que discutir cuál es el proyecto de país, qué le propones a la sociedad, por dónde es el camino que la sociedad quiere escuchar para contribuir a él.
No podemos estar construyendo nuestro futuro viendo la paja en el ojo ajeno o por el espejo retrovisor. Tenemos que construir con una mentalidad propositiva. Por eso los partidos políticos tienen que ponerse al día hacia lo que la sociedad está demandando. Y sí, demandamos mayor transparencia y menos corrupción, pero también demandamos empleo, desarrollo económico, demandamos seguridad, demandamos cumplimiento de la ley. Bueno, eso es lo que la sociedad quiere. Soluciones, no problemas. Sí es. Y hay muchas cosas pendientes. Por ejemplo, algo importantísimo, la reforma educativa, pues ha tenido un tránsito, ¿verdad? Y una implementación todavía parcial. Ya está funcionando, ya están los mecanismos de evaluación, sí, pero faltan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la reforma educativa, como digo, tiene 4 vertientes, ¿no? Una solamente es la evaluación y luego vienen grandes inversiones en términos de educación concretamente, de modelos educativos, de infraestructura escolar, y hay otras cosas que van a estar en marcha, ¿no? La reforma energética está arrancando digamos, en la práctica. Entonces, sobre estas cosas, creo que la sociedad merece saber qué es lo que cada partido quiere hacer con ella, cómo la va a llevar adelante, qué dirección le va a marcar a cada una de estas cosas que son tan importantes. ¿Tú sabes, los empresarios saben lo que los partidos quieren hacer con todas esas reformas? Nosotros tenemos una conversación con los partidos, pero lo que quisiéramos es que lo dijeran y que definieran. Sabemos que en la plataforma de algunos partidos está seguir adelante y profundizar en las reformas, y en la plataforma de otro en particular está en regresar las reformas, y algún partido no se ha definido, sobre todo en la reforma energética y en la reforma educativa. Necesitamos que queden definidos lo que quiere cada partido, su propia plataforma, y que lo podamos discutir con ellos como sociedad. O sea, en blanco y negro. Blanco y negro, para saber para dónde quiere ir cada quien y qué nos propone. Bueno, se me está yendo el tiempo y mi última pregunta, el último tema es el regreso a la revolución del TLC, y lo que está diciendo el secretario de Economía es que va de Estados Unidos, es que debe estar listo en 2018. ¿Es posible realmente una negociación que puede ser tan amplia, tenerla lista en enero del 18? O sea, estamos a medio año. Pues las cosas con Trump van muy rápido. Es decir, pueden cambiar, podemos tener cambios importantes en cualquier dirección muy rápidamente. ¿Cómo ves? Yo Juan Pablo, pienso que si abrimos todo el tratado, evidentemente no. Si discutimos temas como medioambientales, como algunos temas laborales, si discutimos comercio electrónico, si discutimos reglas de origen sector por sector, si discutimos mecanismos de resolución de los problemas comerciales más rápidamente, lo dinamizamos muy bien y podemos entonces tener un acuerdo que nos dé luz, guía y certeza, a lo mejor para enero. Pero tiene que haber un gran esfuerzo de las partes y una puesta sobre la mesa con visión de Estado, lo que queremos hacia el futuro. O sea, como región. Lo que tenemos es que en este momento en la mesa todavía no tenemos, digamos, una agenda concreta de qué va a incluir la negociación. No lo tenemos, ni nada formal, porque evidentemente Estados Unidos tiene un mecanismo, que es quien han demandado la revisión del tratado, un mecanismo que ya puso su carta 90 días antes de iniciar, pero 30 días antes de iniciar, es decir, alrededor de mediados de julio, tiene que especificarle sus áreas de interés al Congreso de los Estados Unidos. De ahí nuestra conversación con los empresarios norteamericanos. ¿Cuál es lo más factible que podamos resolver? ¿Cómo podemos proponerle a nuestros gobiernos áreas de interés de resolución rápida? ¿Y cómo podemos disminuir la pérdida de empleos o fomentar más empleos e inversión en los 3 países? Y de las conversaciones con ellos, ¿identificaste cuáles son, digamos, las áreas que ellos estarían empujando hacia una revisión y cuáles no? En donde coincidimos es empujar en estos temas que te comenté, en los temas medioambientales, que es necesario actualizarlos, que hoy tenemos una nueva coyuntura, aunque los empresarios norteamericanos se han expresado que ellos sí siguen con el Acuerdo de París como empresas. Tenemos que trabajar el comercio electrónico que no existía. Hay una gran voluntad para incorporar y ser los 3 países una potencia global en energía. Tenemos Canadá, Estados Unidos y México las potencialidades para hacerlo y podemos hacer sinergias. Son temas en los que podemos discutir y resolver rápidamente. Y mecanismos de
atracción de inversiones por sectores en donde podemos tener mayor profundidad de reglas de origen. En otros no lo podemos hacer porque no hay ni siquiera plataforma en donde podamos ser competitivos, pero tenemos que trabajar en ellos y mecanismos de resolución de conflictos comerciales que sean ágiles para poder ser más competitivos como región. ¿Cómo ves esos temas? Vamos a tener incertidumbre hasta enero del 18. ¿Tú que has estado trabajando la incertidumbre de la economía mexicana hacia los próximos meses? Pues ojalá que vaya en esa dirección. También hay otros temas más álgidos que quizás tardan un poquito más en resolverse, como el tema de la migración, ¿no? Que no lo hemos mencionado aquí, pero tiene que ver con los mercados laborales y quizás es la parte que más postergada está, ¿no? Bueno, más postergada está relativamente, porque esa sí ya tiene fecha, el muro empieza en marzo, ¿no? Esa es la noticia que hoy nos desayunamos. ¿Ah, sí? Okay. Empieza en marzo, ¿no? La construcción. Pues nosotros tenemos puentes, de muros no entiendo mucho. Muchas gracias, Juan Pablo Castañón. Un placer haberte tenido aquí. No, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar en tu programa siempre. De verdad, igualmente. Muchas gracias a ti, Marcelo de la Jara. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias. Gracias a los dos, pero sobre todo...